Hoy quiero compartirles en Segunda de Reyes, capítulo 20, algo interesante que es para todos nosotros. Lo que el Señor le dice al rey Ezequías es pertinente también para nosotros en estos días donde la violencia, la muerte están rondando la esquina de cada uno de nosotros. Y dice Segunda de Reyes 20, el 1: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Estaba con una enfermedad muy grave, terminal. Y vino él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Amén. Dios le dice: mira, vas a morir, no vas a vivir, no vas a vivir esta enfermedad, así que ordena tu casa. ¿Qué querrá decir ordena tu casa? Que tenía los zapatos tirados por ahí, las medias por acá, la casa sucia. ¿Qué dice usted? ¿Tenía desordenada la casa como los adolescentes? Ordena tu casa. La palabra casa en el hebreo tiene que ver con la familia. Él como rey tenía que dejar cuentas claras, las cosas en orden, pero lo más importante cuando dice ordena tu casa es que usted esté a cuentas con sus hermanos, con sus padres, con su familia. Como dijo el Señor, si traes ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y reconcíliate primero con tu hermano. Y ordenar la casa, hermano, significa eso. Usted debe estar en paz con sus padres, con su esposo o esposa, con sus hermanos, con sus hijos, con sus vecinos. Amén. Y con sus hermanos en la iglesia. A veces cometemos errores, ¿sí? A veces pensamos que exhortar es regañar, recriminar, o a veces incluso avergonzar a un hermano. Cuando exhortar es restaurar, dar aliento, esforzar al caído. Y a veces sin querer lastimamos los corazones de otros hermanos, sobre todo cuando estamos en el liderazgo. Y es ahí donde el Señor dice: ordena tu casa. Así que yo quiero empezar, hermano. Si a alguien en algún momento le he ofendido, yo les pido perdón. Porque a veces, sin querer queriendo, dijo el chavo, o sin darnos cuenta, o en Guayaquil dicen, o haciéndose los giles también, ¿verdad? Ofendemos a las personas. Y aún eso es importante, cuando dice ordena tu casa. Dice, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos, dice Romanos. Amén. Y bueno, cuando dice ordena tu casa, yo no me estoy muriendo, eso es para los que están con una enfermedad terminal. No. Es para todos. Porque hay dos cosas importantes. Uno, usted no sabe, ¿sí?, si mañana le toca. Por acá murió un pastor, por otro lado han muerto pastores, y entre pastores decíamos, hay que poner las barbas en remojo. ¿Sí? Hay otro pastor que está muy enfermo, y nosotros entre pastores decíamos, ¿a quién nos tocará? Y hay que poner las barbas en remojo, porque no sabemos cuál es el siguiente. Sabemos el día que nacemos, hablábamos de eso la semana pasada, ¿verdad? ¿Por qué morimos? Pero no sabemos el día que nos toque partir. Y hay personas jóvenes, saludables, vigorosos, y le llegó la hora. Entonces este consejo no es para decir, bueno, después lo hago, sino que nosotros deberíamos cada día ordenar nuestra casa. En otras palabras, mantener en orden la casa. Cada día debemos vivir reconciliados primeramente con Dios. Porque si Jesucristo dice que somos enemigos de Dios, estamos en enemistad con Dios, estamos separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Y por medio de Jesucristo somos reconciliados con Dios. Dice Pablo, como que el Espíritu Santo ruega a través de nosotros, reconcíliense con Dios. Cuando se trata de arreglar tu casa, empieza con Dios, en hacer cuentas con Dios. Porque un día vas a estar cara a cara con Él.
Nadie escapa de ese momento. Un día todos estaremos cara a cara con Dios para rendir cuentas de lo que hicimos en esta vida, la cual Dios nos da como un regalo y nos pone como mayordomos de esta vida. ¿Qué vas a hacer con tu tiempo, con tu salud, con tu juventud, con tus fuerzas, con tus recursos, con lo que Dios te ha dado? Como buen mayordomo, un día tendrás que rendir cuentas de eso. Amén. ¿Sabe? No todos tienen este privilegio de saber que van a morir y que le digan, ordena tu casa. La hermana que falleció ayer, su esposo ya se estaba preparando. Incluso nos dijo, pastores, si ella parte, quiero que ustedes se encarguen de todo lo que va a ser el velorio y todos los demás. Él ya estaba preparándose y su esposa estaba preparada. Y él nos decía, canten cuán grande es Él, porque esa es la alabanza que a ella le gusta. Y 2 horas que salimos de ahí, y ella partió con el Señor. Ella tuvo esa chance, esa oportunidad de prepararse. Ella tuvo esa oportunidad de arreglar cuentas con Dios, con su esposo, con su familia, y lo mismo su esposo, su familia, estar ahí con ella. Ella tuvo esa oportunidad, pero no todos tienen esa oportunidad. Nuestro pastor de Loja no tuvo esa oportunidad. Salió en un carro a ver a su mamá y ahí perdió la vida. Ya no pudo regresar. Si a lo mejor salió sin despedirse, ya no tuvo la oportunidad. Delante estaba saliendo apurado y luego de la puerta me regresé a rezar a mi hijo, a mi hija y a mi esposa. Que a lo mejor en la esquina y no llego acá. No todos tienen esa oportunidad de prepararse. Hay personas que de un momento a otro llegó la hora. ¿Y cómo se presentan delante del Señor? Dice que nuestra partida de aquí a veces es como una fotografía, ¿sí? Así cuando tocan así al azar una foto, ¿verdad? Tengo todo mechudo ahí todo, ¿verdad? Y sin filtro, o sea. Y así es el momento de nuestra muerte. Será como una fotografía. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Dónde estabas en ese momento? ¿Sí? ¿Recuerdan en Pedernales el terremoto? Algunas esposas tuvieron que ir a reconocer a los sinvergüenzas en los moteles con la otra ahí muertos y aplastados. ¿Sí? ¿Dónde los encontró la muerte? ¿En qué circunstancias? ¡Qué terrible esa situación! No todos tienen esa oportunidad de prepararse, de ordenar su casa. Por eso el consejo más sabio es: todos los días debes tener tu casa ordenada. ¿Amén? Todo el tiempo usted debe tener en orden su casa, es decir, su vida, con sus padres, con sus hermanos, con su familia, con sus cónyuges. A veces ni siquiera una llamada a veces le damos a nuestros padres, es verdad. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y esa sentencia no es solo para un enfermo. La semana pasada hablábamos, todos estamos sentenciados a morir desde que nacemos. Es una cuenta regresiva. No es cuántos años tienes, sino cuántos años te quedan. Amén. No es un cronómetro, es un temporizador. Ese que va 10, 9, 8, 7, 6, 5 y llega a 0. Amén. Por eso es importante, hermanos, que siempre estemos preparados, con la casa ordenada. Mi tía que me crió decía, vamos a una fiesta, vamos a misa, no irán con calzoncillos con huecos ni medias con huecos, porque si morimos en la calle así nos van a encontrar. Y lo mismo decía, antes de salir de la casa hay que dejar ordenando la casa, porque si no regresamos la gente es escuchona, decía ella, ¿verdad? ¿Sí? Usaban esa palabra, es criticona, y va a venir y encuentra la casa así, ¿no? Una vez mi suegro le había dicho a mi esposa, ¿por qué tu esposo en vez de coger el bolso, coger a la niña, se pone a recoger zapatos y a recoger cosas? Porque yo me crié con esa mentalidad, que antes de salir a la calle empiezo a ordenar la casa, que todo quede en orden. Soy paranoico, reviso el gas, reviso las luces. Me enseñaron eso. Debo salir dejando en orden las cosas y debo salir en orden, porque no sé si regreso. Entonces, hermanos, el principio aquí sería: siempre debemos estar preparados. Amén. Siempre debemos estar preparados. Yo compartía la palabra del Señor con una familia y me pareció que ese mensaje que compartí, quería compartirlo con ustedes,
que habla sobre estar preparados. En Lucas capítulo 12, dígale que está a su lado, no te duermas, ordena tu casa. Amén. Lucas capítulo 12. El tema principal de este texto, Lucas 12, es precisamente estar preparados. Lucas 12, desde el 35. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Amén. La orden que le dio Moisés, o el Señor a Moisés, es que la noche de la Pascua, donde celebraron la Pascua, donde comieron al Cordero Pascual, donde pusieron la sangre en el dintel de las puertas para que no entre la mortandad, al amanecer, la orden era que ellos tenían que estar ceñidos sus lomos, con el bordón en la mano, listos para partir. Amén. Ceñidos los lomos, ellos usaban túnicas, así que se ceñían esa túnica, ¿verdad? No andaban con la túnica toda suelta, en casa sí, pero al salir se amarraban en la cintura esa túnica, eso era ceñido los lomos. Hoy diríamos bien amarrados los pantalones. Amén. Bien preparados como para salir, como cuando había terremotos decía, tienes que tener tu mochila, ¿recuerdan? ¿Y qué nomás había que tener en esa mochila? Que linterna, que medicina, que galletitas, que atún y cosas para una emergencia. Así también, ese es el significado de ten ceñido tus lomos. Y si tienen que salir en la oscuridad, ¿sí?, sus lámparas encendidas. Recuerden que en aquel entonces no había alumbrado eléctrico. Si usted salía a la calle era oscurísimo, usted no veía a nadie, ¿sí? Imagínense si usted salía y se encontraba con hermano Juanito, no lo veía, ¿verdad? ¿Sí? Si usted estaba en la selva, usted no se ve la mano, ¿sí? Porque cuando estaba en la selva, en la oscuridad, usted no se ve la mano. Ahí no hay luces en las nubes como aquí de Puerto de Jambelí. Yo veo las luces del puerto. En la selva no. Usted no se ve ni la mano así. Si tiene un compañero ahí parado al frente, no lo ve por las tinieblas. Y en aquel entonces era así, no había alumbrado eléctrico en las calles ahí. Por eso dice, sus lámparas encendidas. Tenían que tener luz a la mano. Amén. Entonces, ceñidos los lomos significa preparados, listos. Y lámparas encendidas, ¿qué significa? ¿Qué significa? Lámpara es a mis pies tu palabra. Y Jesús también dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Las lámparas encendidas, entonces, significaría contar con la luz de Jesucristo. Amén. Que es la que nos libra de las tinieblas. Pero esto habla de estar preparados. Mira el 36, hay una parábola y dice, y ustedes sean semejantes a hombres que aguardan a su Señor que regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Amén. Para que cuando llegue le abran enseguida. Recuerdo un compañero cuando trabajamos en seguridad, él llega a la base a dejar sus armas, sus cosas, y le dice, oye, ¿y cómo te fue anoche? SN, sin novedad. Ah, ya, pero igual tienes una multa. ¿Pero por qué? Porque el supervisor se cansó de golpearte la puerta y tú nunca abriste. Según él, sin novedad, se había quedado dormido. El supervisor llama, nunca abrió. Pero según él llegó, no, sin novedad, todo bien. Golpearon la puerta y nunca abrió porque estaba más que dormido en su guardia. Y por eso dice que no les pase lo mismo, que el Señor venga, golpee la puerta y usted esté dormido en los laureles. Y dormido espiritualmente implica precisamente que usted ha perdido la comunión con Dios y está más perdido en redes sociales, en el mundo, en la mundanalidad y en otras cosas, y su comunión con Dios se ha interrumpido. Ese es el dormir o el letargo espiritual. Cuando usted en las cosas de Dios está apático, alejado, y más le dedica tiempo a las cosas de este mundo. Por eso dice, y ustedes sean semejantes a hombres que aguardan, que vigilan a que su Señor regrese de las bodas, que están listos. He visto los guardaespaldas cómo están listos para abrir la puerta y hacen guardia y entra la persona. Nosotros hacíamos eso con
el que era gerente y presidente de la empresa donde trabajábamos. Tienen que estar listos para abrir la puerta y que pase y enseguida cerrar la puerta y hacer un muro de protección. Y acá dice lo mismo. El Señor había ido a unas bodas y regresa, y cuando Él llegue y llame, tienen que abrirle enseguida. Él no puede venir el gerente de una empresa y bajarse del carro a golpearle la puerta porque usted está dormido y no le abre la puerta. Eso le implica una multa o lo expulsan, lo botan de su trabajo, lo despiden. Y acá dice lo mismo. A ustedes no les puede pasar eso, que cuando el Señor venga ustedes estén dormidos, desapercibidos, no están vigilando. El 37 dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Amén. Es interesante este texto. Jesús dijo una vez: ¿qué siervo que ara el campo y regresa, viene y se sienta y su amo le dice: yo te voy a servir? Más bien le dice: sírveme y cuando yo coma tú comes. Ahí está hablando de un esclavo, pero acá está hablando de súbditos del Señor, donde el Señor le va a decir: bueno, como ustedes han estado vigilando, vengan, siéntese conmigo, vamos a comer una meriendita juntos. Amén. Entonces es muy diferente a esclavo con siervos, con servidores. ¿Amén? Incluso la palabra doulos con la palabra diáconos en el griego diferencia muy bien eso. Pero está diciendo, si Él nos encuentra vigilantes en la puerta, listos para recibirlo, incluso, ¿recuerdan ustedes a las 10 vírgenes? 5 eran prudentes y las otras ¿qué eran? Insensatas. Y se quedaron fuera esas 5 insensatas. Él está diciendo, si cuando llegue yo, ustedes están velando, están atentos, están esperándome, están con los lomos ceñidos, las lámparas listas, ustedes van a sentarse conmigo a la mesa, van a comer conmigo. Nosotros sabemos lo que esto significa, ¿verdad? Las bodas del Cordero, donde estaremos con Él. Pero si hemos estado vigilantes. Por eso dice que Él viene por los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Amén. Gloria a Dios. El 38 dice: y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, en otro texto dice: o aunque venga el canto del gallo, si los hallare vigilando, preparados, bienaventurados aquellos siervos. Amén. Pero si el Señor te encuentra dormido, si el Señor te encuentra desapercibido, si el Señor te encuentra apático a ese encuentro con Él, a su venida, no vas a ser ese bienaventurado. Entonces aquí el Señor nos está diciendo: debes estar siempre preparado, debes tener tu casa arreglada, porque no sabes el día que vas a morir. Y debes estar siempre preparado y vigilante, porque no sabes el día en que va a venir tu Señor. Y el 39 dice: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados. Dile que está a su lado: tienes que estar preparado. Y ese es el principio de esta enseñanza. Debes estar preparado, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. A la hora que no pienses, vendrá el Hijo del Hombre. Una vez alguien discutía conmigo y me decía: pastor, la salvación no se pierde. Y si yo ya soy salvo, cuando Cristo venga, yo me voy con el Señor. Todos nos vamos con el Señor. Yo decía: eso no es así. La salvación no se pierde. Pero si tú no estás preparado, cuando venga Cristo, no te vas con el Señor, tú te quedas aquí. Y por eso dice que muchos cristianos serán decapitados por negarse a ponerse la marca de la bestia. Por negarse a marcarse. Serán decapitados, dice. Y las almas de los decapitados claman justicia. Dice: ¿quiénes son esos? Los que salieron de la gran tribulación. Los que en la gran tribulación fueron decapitados. Entonces, no es que todos los cristianos se van, no, los que están preparados. Si no, esto sería algo contradictorio. Si ya soy salvo, siempre salvo, y igual Dios me va a llevar,
¿Para qué el Señor con tanta insistencia y en tantos textos me dice que tengo que prepararme? Pues si ya soy salvo, simplemente falta que Él venga y ya debería haberme llevado hace rato, ¿verdad? Porque yo ya vuelo, ya soy santo. No, el Señor dice que debo vigilar, que debo estar preparado. Por eso también dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y cuando habla de perseverar, habla de que tú estés en una correcta relación con Jesucristo, que no estés tibio o frío o en apostasía, sino en una correcta relación con Dios. Esos son los que se ganan ese premio, ese galardón de irse en el arrebatamiento de la iglesia. Y no estamos hablando de salvación por obras. Amén. Porque si tú eres salvo pero te quedaste, no es que vas a perder la salvación, pero vas a tener que pasar por lo que el mundo va a pasar, que es esa gran tribulación, donde los creyentes van a ser perseguidos, decapitados. Dice que Satán, el hombre de pecado, se opone a todo lo que es Dios y es objeto de culto. Él va a prohibir todo tipo de adoración, todo tipo de religión, y va a perseguir a los que se opongan. Por eso es que Él dice, tienes que estar preparado. No, pues si ya soy salvo, ¿para qué me voy a preparar? Sería contradictorio, y la Biblia no se contradice. La palabra de Dios es inerrable, infalible, perfecta, inmutable y eterna. Amén. Y Él dice, tienes que prepararte, porque tú no sabes el día ni la hora que vendrá el Hijo del Hombre. No sabes el momento en que te toca morir, y no sabes en qué momento viene el Señor. Y hoy más que nunca estamos a las puertas de la venida del Señor. Todas las señales que vemos en el mundo nos están diciendo a gritos que Él está a las puertas. Pero el corazón de nosotros a veces está endurecido, o a veces está, qué sé yo, seducido por las cosas de este mundo, atrapado en redes sociales, en otros vicios, que a veces no tenemos tiempo ni para orar. En el versículo 41, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Él está diciendo, ¿esta parábola es solo para los cristianos o para todos? Y Jesús le dice, el 42, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mire cómo el Señor nos compara como ese mayordomo fiel y prudente. Cada uno de nosotros somos mayordomos y debemos ser fieles al Señor. Amén. Y prudentes significa que no disipas tus bienes, que no despilfarras tus bienes, que no desperdicias tus bienes, que no le das un mal uso a tus bienes, sino que los cuidas sabiendo que no son tuyos, sino que son ¿de quién? Del Señor. Tú eres un mayordomo. Dice, a cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Tienes que administrar esa ración para tu esposa, para tus hijos, para tu familia. Y la ración más importante que tienes que darle a tu familia es la palabra de Dios, es la salvación. Tienes que compartir el pan de vida, que es Cristo, con los tuyos. Amén. Es decir, si se trata de evangelizar, tienes que empezar en casa. Si se trata de discipular, tienes que empezar en casa. Por eso dice, si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si se trata de visitar enfermos, voy corriendo, pero aquí tengo enferma a la esposa y ahí la dejo. Si se trata de ir a evangelizar, no importa que me manden a otro país, pero jamás le evangelizo a mis hijos. Usted tiene que empezar en casa. Eso hablábamos, compartíamos con los caballeros. Tu prioridad es desde tu hogar. Desde ahí tienes que empezar. Desde ahí tienes que llevar esa ración, esa provisión, en especial de la salvación. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Es decir, haciendo la voluntad de Dios.
como un mayordomo fiel y prudente. En verdad os digo, dice el 44, que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá, ¿con quién? Con los infieles. Amén. Dice en el libro de Pedro que el Señor viene como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Como decía en el 39, ¿verdad? Si tú supieras qué día y a qué hora viene el ladrón, ¿qué harías? Te haría un buen garrote ahí en la puerta, ¿verdad? Llamaría a la policía, no sé, ¿verdad? Llamar a sus amigos que vengan a acompañarle, y no dejaría robar su casa. Pero así es la venida del Señor, es como ladrón en la noche. No sabes en qué momento. ¿Sí? El ladrón está vigilando, está viendo, a tal hora duerme, a tal hora se levanta, a tal hora se va al culto porque es hermanito, ya, a esa hora hay que entrar a robar. Y usted, cuando menos lo espera, llega a la casa y no encuentra nada, ¿verdad? Decía un chiste: si a la medianoche abres los ojos y puedes contemplar las estrellas, ponte pilas que te robaron el techo, ¿verdad? ¿Sí o no? Así que no se quede dormido. El ladrón viene cuando usted menos espera, cuando usted llega a la casa vacía. Hasta el perro se han llevado, ¿verdad? ¿Sí? Así es de raza, más todavía, ¿no? Y algunos que tienen unos perros grandotes que los meten en la cartera, ¿verdad? Imagínense. Entonces, el Señor está diciendo: tienes que ser fiel, porque el Señor vendrá en el 46, el día que éste no espera, ¿sí? Y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. ¿Cómo es que Dios va a castigar si ya somos salvos? ¿Cómo es que Dios me va a castigar duramente si ya soy salvo, ya creí en Jesucristo? Él quiere que usted sea un mayordomo fiel y prudente. Él quiere que usted tenga su casa ordenada. Diga que está a su lado durmiendo: ordena tu casa. Ordena tu casa, mantén tu casa ordenada. Debes estar preparado, los lomos bien ceñidos, las lámparas bien encendidas. ¿Cuáles son las lámparas del cuerpo? Dice la Biblia. Los ojos bien abiertos, bien despierto, porque no sabes en qué momento Cristo viene. Y si no estás preparado, te quedas. Y ahí sí va a ser difícil, porque ahí te van a decir: reniega de tu fe o mueres. ¿Y usted qué va a decir? No, la Malia era la hermanita de ese hermano Raúl. Yo no, a veces porque le acompañaba por los ladrones, ¿verdad? Pero yo no soy ella, él. Hay muchos van a renegar de su fe por miedo. Y por eso dijo Jesús que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por su causa la hallará. En la gran tribulación mucha gente se va a convertir. 144,000 judíos van a predicar el evangelio y mucha gente se va a convertir, pero tendrán que pasar la prueba de fuego, si es posible ser decapitados, ser perseguidos. Y hoy en día da terror, hermanos. Ustedes se vieron esa película Persecución Sangrienta de Van Damme, ¿verdad? Cuando lo sueltan y unos cazadores lo siguen, y si lo cogen lo matan, y él tiene que huir y ir matando un poco de gente. Hoy en día una persecución, hermanos. Tienen drones, tienen ojos de águila, tienen GPS, tienen 1000 cosas para localizarnos. Así que se meta en una cueva de donde sea, lo van a encontrar. En Facebook me salió una notificación si yo quería ser etiquetado en una foto y solo se me veía la oreja. ¿Cómo sabe Facebook que soy yo? Si solo la oreja se me veía y me quería etiquetar en esa foto. Reconocimiento facial.
Imagínense, una persecución en estos días, hermano, no llegamos ni a 1 kilómetro, que nos encuentran, que nos cierran, que nos ciernen. Sería fatal, sería terrible. Yo no quiero estar ahí. Yo quiero irme con Jesucristo. Y por eso le estoy compartiendo este mensaje, de que tenemos que prepararnos, tenemos que estar preparados, tenemos que alistarnos. No podemos estar desprevenidos, no podemos estar dormidos, no podemos estar, decían nuestros viejos, dormidos en los laureles. Necesitamos prepararnos, y ese es el tema que está hablando aquí el Señor. Tenemos que estar preparados. Versículo 40, vosotros también permanezcan preparados, porque a la hora que no piensen, el Hijo del Hombre vendrá. Y el 46 dice, le castigará duramente y le pondrá con los infieles. En Mateo dice que lo pondrán en la oscuridad con los hipócritas. Así que hipócrita e infiel es sinónimo. Amén. Levanten la mano a los hipócritas. Gloria a Dios. Levanten la mano a los que suben fotos con filtro. Es hipócrita. Claro. ¿Sí? El 99% de las personas suben fotos con filtro, que se ven guapísimos. ¿Sí o no? Dice que una mujer mató al marido porque le encontró fotos de la otra en el celular. Y luego que ya lo mató se dio cuenta que era ella misma con filtro. Imagínense. Así que usar filtro es ser hipócrita. Uno quiere que lo vean tal como ustedes. Y a lo mejor alguien se enamora de usted y cuando lo ve en vivo y en directo se asusta. ¿Sí? Así que mejor déjele que lo conozca tal como es y que se enamore por lo que usted es. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, dice, lo pondrá con los infieles, lo pondrá con los hipócritas. Los musulmanes, a los que no practican la religión del Islam, le llaman los infieles. Para ellos sobre todo los americanos, dicen esos infieles, vamos a tumbarle las torres ahí, vamos a bombardear Estados Unidos, que son infieles porque no creen en Alá, ni en el Corán, ni en Mahoma. Le llaman infieles. Y acá el Señor usa esa palabra, infieles, aquellas personas que no fueron, como dice en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Dios de Dios, sé fiel hasta la muerte. Cuando habla en Mateo 24, del 45 al 51, de los hipócritas, a lo mejor usted es un fiel creyente por fuera, pero no por dentro. Amén. A lo mejor por fuera parezco muy buen cristiano, pero por dentro soy más mundano que el diablo. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, que usted no puede engañar a Dios. Él quiere que usted sea auténtico, un auténtico cristiano, un auténtico hijo de Dios. Amén. Sin máscaras, sin hipocresía. ¿Sí? Así como usted me ve aquí en el púlpito, usted sabe que así soy abajo también, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo no tomo aquí una posición de santidad, y empiezo a predicar como esos grandes predicadores. Como converso aquí, como predico aquí, soy abajo. Amén. Y tal vez usted dirá, ese pastor medio guayaco, medio carnal, medio carnudo. No pongo una máscara de santurrón. Yo soy así, hermano. Como dice Pablo, Cristo vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y busco cada día agarrarme de Cristo, de su gracia, que es la única que puede salvarme, porque yo no merezco la salvación, porque yo no soy digno de la salvación. Solo su gracia puede salvarme. Por eso le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Y eso es lo que nosotros tenemos que abrazar, ese regalo que es la gracia de Dios, porque por gracia somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. No por obras para que nadie se gloríe, pero fuimos salvados para buenas obras que Él preparó de antemano para que caminemos en ellas. Hay algo interesante en el versículo 47. Dice, aquel siervo
Dígale que está a su lado, siervo de Dios, siervo de Dios. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor. ¿Cuántos conocen la voluntad de Dios? Amén. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación. ¿Sí? La voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, dice, está siempre gozosos, orad sin cesar, ¿verdad? Dice, porque esta es la voluntad de Dios. En la Biblia muestra la voluntad de Dios. Jesús oró, hágase tu voluntad. Y si usted conoce la palabra de Dios, esa es la voluntad de Dios. ¿Qué cosas debemos hacer? ¿Qué cosas no debemos hacer? Por ejemplo, dice ahí, no dejen de congregarse. Esa es la voluntad del Señor. ¿Sí? No se mientan unos a otros. Perdónense unos a otros como Cristo nos perdonó. Ámense, dice, unos a otros, y perdónense como Dios nos perdonó en Cristo. Entonces, esa es la voluntad del Señor. En este mensaje, la voluntad del Señor también es que usted se prepare, que esté preparado todo el tiempo. ¿Está conmigo? Y por eso dice el 47, aquel siervo, Lucas 12:47, que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. Ese es el tema central de esto, la preparación. No se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por eso dice, aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor. Por eso Pedro dice, mejor hubiera sido no haber conocido la verdad, que después de haber conocido, apartarse como el perro que vuelve a comer su vómito, o el chancho que lo bañas y corre a revolcarse en el lodo. El perro también hace eso, usted lo baña y corre a la tierra a darse vueltas. Así es aquel que conoce la voluntad de Dios y hace lo contrario. ¿Amén? ¿Sí? ¿Usted conoce otro animal que come vómito? ¿Cuál es? El pingüino. Vomita en el pico de sus hijos lo que comen y los alimenta de esa manera. ¿Sí? Y el perro hace eso, come su vómito. Así que, hermanos, así es la persona que vuelve atrás de la palabra de Dios. ¿Amén? Dice, los borrachos no heredarán el reino de Dios. Ya no debes embriagarte. Amén. Que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y no lo contristes. Cigarrillo, droga. ¿Sí? Que debo despojarme del viejo hombre que está viciado con deseos engañosos. Entonces, ¿de cuántas cosas que muestran la voluntad del Señor? Y él dice, aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Las 5 vírgenes insensatas no se prepararon, no llevaron aceite extra, sabiendo que era para toda la noche. Llevaron aceite como para un par de horas y ya. No se prepararon, se quedaron fuera en la oscuridad. En cambio las otras tomaron previsión, ¿sí? Llevaron aceite extra como para toda la noche, se prepararon y por eso entraron a las bodas. Pero las otras se quedaron fuera. Y a última hora fueron a buscar, a comprar. Ya es imposible. ¿Amén? Es como que a última hora, la otra vez mi esposa me estaba mandando a las 12 de la noche a comprar algo en la farmacia. A veces se olvida que vivimos en Puerto Bolívar. Quiere que salga yo a las 12 de la noche. Para mí que como que no quiere que regrese, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Yo me pongo a pensar, ¿sí? ¿Por qué me manda a comprar esa hora? No quiere que regrese, ¿verdad? ¿Sí? ¿Usted saldría a comprar aquí a las 12 de la noche? ¿Sí? Imagínense, ¿no? Se olvida que vivimos en Puerto Bolívar. Entonces, y ya las farmacias ahora están cerradas. Entonces, si usted no toma previsión, precaución, deja todo para el último como buen ecuatoriano, y lo mismo hace con su fe, ¿sí? Un día va a despertar y ¿dónde está mi esposa? ¿Dónde están mis hijos? Hace rato se lo llevó el Señor. Y usted, y es ahora recién, voy a ver si el pastor también se ha quedado para que me ayude, ¿no? ¿Sí? Corre a la iglesia a ver cuántos hermanitos se han quedado, ¿sí o no?
y es demasiado tarde. Ya le toca poner el cuello a la guillotina nada más y irse con el Señor, y va a llegar con la cabeza así como casco, ¿verdad? Aquí estoy, Señor, no me dejes marcar, ¿verdad? Sí, puse mi vida por ti. Por eso dice, aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y por eso dice la Biblia que Dios al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo, pero el que es bastardo, nada, que siga su camino. Y en Corintios, que habla de la Santa Cena, dice, hay muchos enfermos, debilitados, y otros han muerto. Amén. Entonces, qué importante es que usted se prepare. Y aquí viene para los que no conocieron, dice, mas el que sin conocer la voluntad del Señor hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Es decir, por ejemplo, yo creía en Dios, amaba a Dios, era muy devoto de Dios y lo adoraba por medio de imágenes, de estatuas, de esculturas, y lo hacía de corazón, pero no sabía que eso era abominación delante de Dios. No sabía que era idolatría y que Dios aborrece la idolatría. Pero yo lo hacía sinceramente y de corazón, y ponía billetitos ahí en la cinta, y locura que se metía ese billete en los bolsillos, ¿verdad? Y besaba los pies del crucifijo y todo. Amaba a Dios, era devoto de Dios en mi ignorancia. Si hubiera tal vez muerto ahí, creo que Dios no me hubiera azotado tanto por eso, sino por otras cosas, porque yo era ignorante. El apóstol Pablo dice, no conocía la codicia hasta que leí, no codiciarás. Pero ahora que usted ya conoce, miren lo que dice luego, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Una vez estuve en una iglesia pentecostal y la gente danzaba, hablaba en lengua, se caía y todo eso. Y uno de ellos me dijo, ¿y usted los bautistas cómo se manifiesta el Espíritu? Yo digo, eso es fácil. La primera manifestación del Espíritu es el amor, porque el fruto del Espíritu es amor. Y si yo no amo a mi hermano, soy homicida y no tengo la vida eterna en mí. Así que esa es la primera manifestación del Espíritu Santo, el amor. Y hasta Pablo dice, que hable en lenguas, profetice, si no tengo amor, no soy nada. Y le dije, y lo que ustedes hacen, nunca lo he experimentado. Y si es de Dios, hay de ustedes. Porque al que más se le da, más se le demandará. Y es lo que dice aquí. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Al que le dio 1, al que le dio 5, al que le dio 10, o 2 y 5 creo que es, ¿verdad? Entonces, tal vez nosotros no hemos recibido mucho de manifestaciones carismáticas, de lenguas, de danza, esas cosas. Pero le aseguro que al menos los bautistas hemos recibido mucho de lo que muchos no conocen ni tienen, que es el conocimiento de la sana doctrina. ¿Cuántos sermones ha escuchado usted de mí en estos 10 años? ¿Cuántos de esos se recuerdan y les ha puesto en práctica? ¿Sí? Todo lo que yo aprendí en el seminario ya se lo he dado a ustedes, hermano. Creo que no tengo ni qué más enseñar. Así que ustedes son seminaristas y están licenciados en teología. ¿Qué va a hacer usted con todo ese conocimiento? Usted ya no es un ignorante. Amén. Usted ya no es como aquellas iglesias que yo conozco tristemente, 3 horas de alabanza y 10 minutos de predicación. Y esos 10 minutos es puro parloteo a veces. No abren las escrituras, no trazan las escrituras, no hacen exégesis, no interpretan las escrituras. Usted ve aquí que creo que a veces hasta se duermen, ¿verdad? Porque yo no empiezo a parlotear, sino voy trazando versículo por versículo, voy explicando texto por texto, para que usted conozca la verdadera interpretación y aplicación de la escritura. Y todo eso que usted ha recibido, un día Dios le va a pedir cuentas. Amén.
Hay lugares en el mundo donde nunca han tenido la Biblia en su mano, donde nunca han escuchado el Evangelio. Ahora compare ellos con usted en una balanza delante de Dios. Por eso dice, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. ¿Qué está diciendo entonces esto, hermanos? Como dijo el Señor al rey Ezequías, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. A lo mejor eso se aplica para nosotros y a lo mejor nos toca 1 año, 10 años, 15 años. O a lo mejor mañana ya nos toca que nos cafeteen. Debemos tener ordenada nuestra casa. Debemos estar a cuentas con Dios primeramente, con nuestra familia. ¿Usted sabía que hay esposos que les encanta una canción que dice cama separada? ¿Se escucharon, no? Y duermen en cama separada y no se quieren reconciliar. ¿Sí? Hay esposos que si no se muerden es porque el otro no está vacunado. Y duermen como enemigos. Hay una película que se llama Durmiendo con el enemigo, ¿sí o no? ¿Sí? Y si viene el Señor dirá, ¿a quién me lo llevo si los dos están iguales? Pepín, Marín, de los dos, Pepín, de los dos, mejor me llevo al gato, porque ninguno de los dos califica. Hay hijos que viven resentidos con sus padres, que no los llaman, no los visitan, no quieren saber nada. Ya quieren más bien que se muera para ir a sacar la herencia, algo. Hay hermanos que a veces parecen Caín y Abel. ¿Sí? Y a veces desde chiquitos, yo a veces a mis hijos digo que son Caín y Abel, y ahí a los dos les doy sus juetazos. Son hermanos, tienen que cuidarse el uno al otro, tienen que amarse el uno al otro. Tú cuidas a tu hermanito porque eres la mayor, y tú proteges a tu hermanita porque eres varón. Pero hay hermanos que parecen Caín y Abel, hermano. Y eso dice el Señor, te estoy dando tiempo, ordena tu casa. Pero acá dice, aquel siervo que hoy ya escuchó la voluntad del Señor y no se preparó, o sea, hizo caso omiso, hizo oído sordo, fue oidor olvidadizo, salió de aquí más luego y hasta se olvidó del sermón, no buscó reconciliarse con Dios, no buscó reconciliarse con su familia, no puso en práctica esta orden del Señor de prepararnos. Vosotros pues también, el 40, estad preparados. ¿Qué está diciendo? Iglesia, prepárate. Y más que prepárate, tienes que estar preparada, tienes que caminar preparado, tienes que estar ceñido los lomos, dice el 35, y con la lámpara encendida. Y esa lámpara encendida tiene que ver con una intimidad con Jesús, una correcta relación con Dios representa la lámpara encendida. Y los lomos ceñidos significa estoy preparado en integridad, estoy listo, cuentas con Dios. Amén. La integridad de un cristiano genuino que no tiene de qué avergonzarse. Amén. En cambio, imagínese que usted va con una túnica, ¿verdad? ¿Sí? Y pasa por un edificio donde tienen el aire acondicionado abajo y parece Marilyn Monroe que se levanta la túnica, ¿verdad? ¿Sí? Y justo el interboxer tiene huecos, imagínese, usted queda avergonzado. Pero si usted tiene ceñidos los lomos, no va a quedar avergonzado. Eso significa, ¿no? Como cuando don Ramón le dice a la Chilindrina, ¿qué pasa si me saco el cinturón? ¿Qué dice ella? Te caen los pantalones. Bien ceñidos los lomos significa no tengo nada de qué avergonzarme, soy íntegro, soy genuino, no ando en doble vida o en hipocresía. Ceñidos los lomos y la lámpara encendida, la luz representa estoy en una correcta comunión con Dios. Dos cosas importantes. Eso significa estar preparado, los lomos bien ceñidos, ¿sí? Dice ceñidos los lomos con la verdad cuando habla de la armadura de Dios. Y la lámpara encendida, es decir, mi luz que es Jesucristo. ¿Sí? Jehová es mi luz y mi salvación, dice, ¿de quién temeré? Entonces, iglesia del Señor, para terminar, recuerde lo que dice aquí,
que el que no se preparó recibirá muchos azotes, que al que más se le ha dado, más se le demandará, que al que más se le ha confiado, más se le pedirá. Tenemos que estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora que tenemos que morir o que Cristo viene. No es tiempo de apartarse del Señor, no es tiempo de andar frío o tibio. No es tiempo de alejarse del Señor. No es tiempo de estar en guerra, en enemistad, en pleitos, en celos, en iras y contiendas. Todo eso es obra de la carne. Es tiempo de arreglar nuestra vida. Es tiempo de estar preparados. Estamos viviendo tiempos muy violentos, donde podemos salir a la calle y no sabemos si regresamos. Donde cuántas personas han tenido que huir de aquí cerrando sus negocios por la amenaza que viven. Amén. Y tal vez usted dirá, pregúntele a los hermanos que viven del 5 de diciembre, el 4 ahí al fondo. Duermen pecho a tierra, ¿verdad? ¿Sí? Y creo que ni duermen por la zozobra, por toda esta situación. Con el riesgo de que salgo a la tienda a comprar y si no me coge un delincuente, me coge un militar, ¿verdad? Y me confunde, solo porque soy colorado, ¿verdad? Imagínense. Eso no es paz y eso trae enfermedades psicosomáticas. Y por eso necesitamos la paz que Cristo nos da y orar por la paz de nuestra ciudad. Pero sobre todo necesitamos estar preparados. Necesitamos estar preparados. Porque no sabemos el día y la hora que nos pueda tocar morir. Y no sabemos el día ni la hora que Cristo viene por su iglesia. Yo le invito a inclinar su rostro. Vamos a orar.